Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Qué bueno que estamos aquí de nuevo escuchando la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios porque Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel para cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque durante toda esta semana hemos estado recordando estos hermosos acontecimientos, los cuales marcaron nuestra vida como cristianos y nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a ver en esta noche las 7 palabras que Jesús expresó en la cruz. Deseamos que sean de bendición para tu vida y podamos entender lo importante que esto es para nosotros como hijos de Dios, ¿ok? La prédica en esta noche se titula Las 7 palabras desde la cruz. Nosotros podemos ver, amados hermanos, que fueron 7 expresiones que Jesús ocupó en la cruz del Calvario, las cuales vamos a estar examinando a continuación. Tendremos una cita base que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30. Previamente, ¿verdad? A nuestros hermanos en la iglesia les mandamos una hoja en las cuales les explicamos lo que tienen que leer antes de la predicación, y previamente vimos que teníamos que leer Juan 19, entonces ya tenemos un poco de noción de lo que vamos a hablar a continuación, ¿ok? Vamos a tenerla como base, pero conforme vayamos hablando de cada una de las palabras, vamos a ocupar los diferentes evangelios en los cuales se nos expresa lo que Jesús habló en la cruz, ¿ok? Son 7 palabras, 7 expresiones. La primera palabra es perdónalos. La segunda es paraíso, la tercera es hijo y madre, la cuarta es desamparado, la quinta es sed, la sexta es consumado y la séptima es espíritu. Cada una de ellas se agranda conforme nosotros vamos buscando en la Biblia, ¿ok? Quiero que imaginemos el camino de Jesús hacia la cruz. Jesús caminó 4 kilómetros hacia la cruz. La cruz pesaba aproximadamente 80 kilos. Se dice que medía aproximadamente también 3 metros de alto, 2 metros de largo. Imagínense la posición tan incómoda para poder cargarla y sobre todo, ¿verdad?, caminar 4 kilómetros y atravesar toda la ciudad. Se dice que Jesús fue crucificado a las 12 del día y que vivió 3 horas de agonía, y al morir aproximadamente a las 3 de la tarde. Vivió esas 3 horas bastante difíciles. Quiero que usted me acompañe al Gólgota. Quiero que vayamos y sintamos el murmullo, sintamos lo que había ahí. Estemos en ese momento viendo cómo Jesús en sus últimos momentos en la cruz expresa lo siguiente. La primera palabra es perdónalos. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, cuando Jesús expresa y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo normal era que los crucificados maldijeran a sus verdugos, a los soldados, a la gente que estaba a su alrededor dando órdenes. Sigue siendo, ¿verdad?, lo normal cuando alguien ofende a otra persona, puede insultar al agresor. Nosotros aprendemos que Jesús enseñó algo diferente. Jesús enseñaba y decía: amad a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen. La predicación de Jesús era diferente. Por eso Jesús, cuando lo maltrataban, les fue fácil perdonar, porque Él tenía ese corazón perdonador. Un escritor famoso enseñaba y decía: enséñanos a perdonar, pero también enséñanos a no ofender. Sería más eficiente. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, decía: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Un corazón perdonador como el corazón que nuestro Señor Jesucristo tenía. Marco Aurelio decía: hoy te vas a encontrar con gente desagradable. Te harán daño, te injuriarán, te insultarán. Pero tú no tienes que hacer lo mismo, porque tú eres una persona en la cual mora el Espíritu de Dios. La palabra griega, perdón, traducida, quiere decir redimir, quiere decir libertad. Jesús les estaba diciendo, ¿verdad?, a los que lo maltrataban: yo te dejo en libertad de lo que me estás haciendo a mí. Yo te perdono, mi corazón no tiene nada en contra de ti. Yo puedo morir libremente porque no hay nada en mi corazón que pueda detener el que yo pueda irme de este mundo sin haberte perdonado. Imagina lo que hicieron. Lo golpearon, lo latigaron, lo escupieron, lo desnudaron, y aún así Jesús les perdonó. Quisiera preguntarte en esta tarde: ¿qué haríamos nosotros?
¿Qué harás tú? ¿Qué haría yo en esa situación? Nos sería muy difícil, ¿verdad?, poder perdonar. En muchas ocasiones solamente nos pasa algo, alguien nos hace algo insignificante y ya no queremos perdonarle, ya queremos decirle cosas, ¿verdad?, que no son muy buenas. Pero el corazón perdonador de nuestro Señor Jesucristo, aún estando en la cruz, perdonó a todos los que le maltrataron. Deseamos que esta primera palabra, que esta primera expresión de Jesús en la cruz pueda venir hacia nosotros y podamos tener un corazón perdonador a los que nos ofenden. La segunda palabra, la segunda expresión que Jesús habla en la cruz es paraíso. Esto se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43, que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No sabemos hasta qué punto ese ladrón tenía conocimiento del reino de Dios. Lo que sí tenía claro es que la muerte para él no significaba el final. Más allá de la muerte estaba el reino de Dios. Entonces Jesús le da más de lo que le pide. Estaban los dos ladrones, uno de un lado, otro de otro. Ellos sí verdaderamente habían cometido falta. Ellos sí verdaderamente merecían la cruz. Uno de ellos le dice: ¡hey! Sálvate y sálvanos a nosotros. El otro le dice: te ruego que cuando vengas en tu reino te acuerdes de mí. Él recibió más de lo que quería porque le dijo: cuando vengas en tu reino. Pero recibió algo rápido. Él recibió algo momentáneo porque Jesús le dijo: te aseguro y te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En los dos ladrones estamos representados nosotros, los que dudan y los que creen. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Los que dudamos o los que creemos? ¿Los que piensan solo en lo material o los que piensan solo en lo espiritual? ¿Los que esperan solo morir o los que cuando mueren esperan la eternidad? ¿En qué creemos nosotros? Yo creo en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y creo que un día seré levantado con Él y estaré eternamente con Él. ¿Qué creemos? ¿De qué lado estamos nosotros? Los que dudamos: Jesús verdaderamente murió por mí, Jesús verdaderamente me habrá redimido de mis pecados, Jesús verdaderamente me habrá perdonado. O los que verdaderamente decimos: sí, yo creo que Él murió en la cruz del Calvario, yo creo que llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario, yo creo que mi familia es bendecida, yo creo que mi familia es sana. ¿De qué lado estamos nosotros? Él había sido una persona mala, tal vez la mayoría de su vida, pero en ese momento se encontró con el Dios Todopoderoso. En el último momento de su vida aceptó a Jesús. En el último momento de su vida le dijo: quiero estar contigo en el paraíso cuando tú vengas en tu reino. Ese último momento le valió que el Señor Jesucristo le pudiera decir: estarás conmigo hoy. Quiero decirte, amigo y hermano, que me escuchas en esta hora, el Señor es fiel para perdonarnos aún en el momento más difícil y en el momento más complicado. Este hombre estaba por morir. Este hombre estaba ya casi yéndose de esta tierra cuando reconoció a Jesús como su Salvador. Entendemos, amados hermanos, que el corazón perdonador de Jesús estaba ahí. Entendemos también que el corazón de Jesús perdonador también seguía con Él, porque también perdonó a los que le habían azotado, pero también perdonó a esta persona de los pecados que había cometido. Entendemos que el corazón de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que es más grande, que cualquier cosa que pueda haber en esta tierra. Entendemos entonces, amados hermanos, que la persona que cometió faltas tuvo la redención de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has cometido faltas, si tú has cometido errores, tenemos la redención del Dios Todopoderoso en nuestras vidas para cada uno de nosotros. La tercera palabra que Jesús expresa en la cruz es hijo y madre. Leemos esta cita en Juan 19, versículo 26 y 27, cuando Jesús expresa en la cruz: mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre, le dice al apóstol. Juan era para Jesús más que un discípulo, era un gran amigo. Era uno de los que más amaba, además era su primo hermano. Hay algo maravilloso, amados hermanos, que podemos aprender aquí de la actitud de Jesús. El hecho de estar en la agonía, en la cruz, el momento en el cual la salvación del mundo estaba en la balanza, ¿verdad?, en el cual Él iba a morir para que nosotros tuviéramos redención. El pensamiento de Jesús siempre era bendecir a María. El pensamiento de Jesús era siempre bendecir a su madre. El pensamiento de Jesús era no dejarle abandonada ahí. Jesús nunca se olvidó
de quién le llevó en el vientre. No se olvidó de quién lo crió, de quién lo vistió, de quién le enseñó a leer, quién le dio todo lo que él tenía para poder seguir adelante. Nosotros como cristianos respetamos a María, la madre de Jesús. No la adoramos, porque solo ella fue el instrumento de Dios para que Jesús viniera a este mundo y a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo pudiéramos tener redención de lo alto. Nosotros entendemos el amor que Jesús le tenía a María por ser su madre y entendemos que no le dejó sola en ese momento complicado que nosotros sabemos que Jesús estaba viviendo. Nosotros, amados hermanos, como hijos somos llamados a proteger y a cuidar a nuestros padres. Este es el primer mandamiento con promesa, el cual dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Entonces nosotros entendemos, amados hermanos, que tenemos que bendecir a nuestros padres, tenemos que honrarlos. Aun cuando Jesús estaba muriendo, estaba honrando y estaba bendiciendo a su madre María. Nosotros entendemos, amados hermanos, por ejemplo, que en este tiempo, en estos días, con lo que estamos viviendo del coronavirus, el 89, el 90% de las personas que han fallecido son adultos mayores. Son personas que han vivido tal vez una vida, pero pues no deseaban morir. Sus hijos, ¿verdad?, están afligidos, pero imagine el momento en el cual, por la lógica, los primeros que se van son los papás en la mayoría de veces y luego los hijos. Entonces el dolor que María tenía en ese momento, amados hermanos, era un dolor devastador, era demasiado dolor que tenía. Ahora la Biblia no nos da luz qué pasó con José. La Biblia no nos da luz de los demás hermanos de Jesús. La Biblia nos expresa, ¿verdad?, que Jesús le tenía la confianza a su discípulo amado y le dijo: he aquí tu madre. La Biblia dice más adelante que después de ese momento María estuvo en casa del discípulo y ahí vivió con su familia. Entendemos, amados hermanos, que Jesús, en su corazón perdonador y en su corazón de amor, no se olvidaba del amor tan grande que él tuvo por su madre en esta tierra. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que tenemos que tener nosotros como prioridad a nuestros padres, y todavía los tenemos con nosotros, bendecirles, porque es un gran mandamiento y tiene promesa. Por eso la vida de muchas personas se acorta. Por eso en la adolescencia actualmente, amados hermanos, rápidamente, ¿verdad?, se van. ¿Por qué? Porque la honra se ha perdido. Porque el padre le dice: no hagas esto. La mamá le dice: no hagas aquello. Ya viví, ya pasó esto. Y no honramos a nuestros padres. ¿Y qué sucede? Rápidamente, ¿verdad?, pierden la vida. Pero yo te animo en esta hora a que nosotros, amados hermanos, sigamos honrando a nuestros padres y los sigamos amando a cada momento, como Jesús lo hizo, aún en su último momento en la cruz. La cuarta palabra, amados hermanos, que Jesús expresa en la cruz es desamparado. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 46, y en Marcos capítulo 15, versículo 34, que dice: Dios mío, y abre una pregunta a Jesús y dice: ¿por qué me has desamparado? Nosotros podemos ver por qué mi Señor, por qué tiene que morir tan pronto. Una persona de 33 años, imagine, con toda la fuerza en su vida. Yo tengo 40 y todavía, ¿verdad?, tenemos un poco de fuerza. Imagínese a los 33 a Jesús, fuerte. Su vida, ¿verdad?, de carpintero lo hacía ser una persona fuerte, una persona que pudo cargar esa cruz. Imagine, él estaba acostumbrado a la madera. Imagínese que tuvo que cargar madera al final de sus días. Entonces nosotros entendemos que Jesús, en su plena juventud, amados hermanos, tuvo que vivir este momento complicado, y nosotros hacemos esa pregunta y decimos: ¿por qué tan pronto tuvo que morir? El abandono por parte del Padre, el cual Jesús había sentido, formaba parte de la redención, formaba parte de la obra consumadora, de la obra perdonadora del Dios Todopoderoso. Y el Padre esperaba a Jesús satisfecho por haber cumplido la orden que se le había dado. Ese abandono que aparentemente él sentía era parte del plan para que él pudiera redimir al mundo entero. Recordamos, ¿verdad?, la noche en la cual él lloraba en el Getsemaní. Y decía: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero él decía también: pero no se haga mi voluntad, sino se haga, ¿qué?, la tuya. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21: el que no conoció pecado, ¿por quién se hizo pecado? Por nosotros. Quiero que me ayude repitiendo ese texto, por favor. El que no conoció pecado,
por nosotros se hizo pecado. Es interesante ver, amados hermanos, la única persona que ha pisado esta tierra sin pecado, se volviera y fuera a morir por los pecadores, aún no siendo un pecador. Jesús moría en la cruz, hecho pecado. El pecado, amados hermanos, entendemos que produce la separación del hombre con Dios. Jesús se sintió abandonado. Cuando nosotros, amados hermanos, le hemos fallado a Dios, nos hemos sentido abandonados, ¿verdad? Lo hemos experimentado. Entonces, en ese momento, imagine que los pecados del mundo estaban cayendo sobre Jesús. Él se sentía abandonado por su Padre en ese momento. Se sentía solo, se sentía tal vez triste, muriendo en la cruz, derramando su sangre. Por eso expresa y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Inclusive no le dice Padre, le dice Dios mío con respeto. No, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me dejas solo en este momento complicado y en este momento difícil? Jesús pasó la terrible experiencia de sentirse abandonado por Dios. Él era el sustituto de todos nosotros. Y Él tenía que llevar el pecado de nuestras vidas sobre Él. Él, amados hermanos, a través de su muerte, perdonó los pecados de cada uno de nosotros. Tú y yo en algún momento tal vez nos hemos sentido angustiados y desamparados, pero quiero decirte que ahí, en ese momento difícil, el Padre estaba con su Hijo. En tu momento complicado de desesperación, el Padre está contigo para derramar de sus bendiciones sobre tu vida. ¿Lo crees conmigo? ¿Puedes decir amén conmigo? Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Por esta cuarta palabra que Jesús expresa en la cruz. La quinta palabra que Jesús expresa en la cruz es sed. Esto se encuentra en Juan 19:28, cuando Jesús expresa y dice: tengo sed. Por el tiempo recorrido, ¿verdad? El camino que se hubo desde donde estaba Jesús hasta llegar al Gólgota, vemos que como prisionero, ¿verdad? Como persona que estaba allá en la cruz, se originaba una fiebre que tenía que pedir agua por lógica. Se dice que en el tiempo en el cual Jesús fue crucificado había un calor intenso, como los calores que sentimos nosotros aquí en Veracruz. Imagínese, si usted camina en el centro o a algún lugar 15, 20 minutos, tenemos sed. Entonces imagine el tiempo que Jesús había ya transcurrido en esa cruz. Entonces, por lógica, ¿verdad? Como humano sentía sed. Se solía ofrecer vinagre, sedantes, para mitigar el sufrimiento y a la vez refrescar la boca de las personas que estaban crucificadas. Juan nos quiere presentar la parte humana de Jesús. Jesús era un hombre y tenía sed por el sufrimiento que había estado viviendo. Como todo hombre, tenía sed porque estaba viviendo un momento complicado. Estaba a punto de morir. Entonces Él expresa y habla y abre su boca y dice: tengo sed, y se le ofrece ese vinagre, ¿verdad? Para mitigar un poco su dolor. Nosotros entendemos, amados hermanos, que el mundo tiene sed. Hoy el mundo está sufriendo a esa sed que ellos han buscado saciar en otras cosas, pero más que nunca hoy se empiezan a dar cuenta que el único que puede saciar la sed de sus vidas, la sed de sus corazones, es el Dios Todopoderoso. Más que nunca ahora, amados hermanos, estamos viendo en los videos que nos llegan a nuestro celular, gente en la calle, gente en las casas, en los hospitales, en los supermercados, doblando sus rodillas al Dios Todopoderoso, diciéndoles: tengo sed de ti. Tengo sed de que me bendigas, de que derrames de tus bendiciones sobre mí. ¿Y por qué tienen sed? Tienen sed porque sus corazones están vacíos. Tienen sed, ¿por qué, amados hermanos? Tienen sed porque nunca han bebido de esa agua que la Biblia expresa y dice que cuando bebamos de esa agua jamás volveremos a tener sed, jamás. Esa sed, amados hermanos, de ser sanados, esa sed de ser librados del mal, está en ellos. Y el corazón perdonador de Jesús sigue estando para que ellos puedan llegar y conocerles como Salvador. Mi deseo como pastor es que nuestra sed por Dios, amados hermanos, aumente después de esto, y que podamos venir a Él y nunca más le dejemos. Nuestra oración, amados hermanos, es que nuestra sed por Dios aumente en este tiempo, y cuando regresemos otra vez y estemos juntos congregándonos, podamos levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias porque mi sed hacia ti se ha aumentado.
cuando volvamos a estar juntos como iglesia, cuando volvamos a estar juntos, ¿verdad?, adorando al Señor. Tal vez hoy estamos en nuestra casa, no estamos juntos, sí, pero estamos unidos más que nunca, buscando el rostro del Dios Todopoderoso. Estás con tu familia, estás tal vez con algún familiar escuchando esta predicación, entendiendo, amados hermanos, que nosotros tenemos que seguir buscando al Dios Todopoderoso, porque Él tiene amor y bendiciones para cada uno de nosotros en este tiempo. La sexta palabra que expresa Jesús es consumado. Leemos, amados hermanos, en Juan 19:30 que dice, consumado es. Nosotros entendemos, amados hermanos, esta hermosa palabra que Jesús habla, y llegamos a las dos últimas, que son, las 7 son muy interesantes, pero estas palabras llenan de nostalgia mi vida, mi corazón, al ver el hecho de que Jesús habla y dice, consumado es. Jesús guardó la suficiente conciencia para darse cuenta que su obra quedaría cumplida. La copa que había aceptado en Getsemaní quedó vacía hasta la última gota. La sangre del Dios Todopoderoso había sido derramada sobre esa cruz. La cruz había tomado el color rojo de su sangre. Las piedras que había abajo de esa cruz tenían la sangre del Maestro. La tierra que había abajo de esa cruz tenía la sangre del Dios Todopoderoso. Había cumplido la voluntad de su Padre. Consumado es. Es un grito de victoria. La carrera había comenzado 3 años antes en el desierto con las tentaciones y había terminado con éxito, hermanos, su camino. Ese camino que fue breve por esta tierra. Ese camino que duró poco en esta tierra, ese ministerio que duró 3 años en esta tierra, había sido consumado con esta acción. Consumado significa cumplido, acabado. He cumplido tu mandato. He acabado tu mandato. He acabado lo que me mandaste hacer a esta tierra. Juan lo expresa en el capítulo 17:4 cuando dice, he acabado la obra que me dijiste. El propósito, amados hermanos, de Dios en su Hijo había sido cumplido. El propósito era la salvación de todos los hombres. La salvación y la vida eterna estarían disponibles para cada uno de los que estamos hoy aquí. La salvación, amados hermanos, y la vida eterna estarían disponibles a partir del momento en el cual Jesús dijo, consumado es. En el cual, amados hermanos, Él da un grito de victoria. Tal vez no fue algo tan relevante, tan fuerte, ¿verdad? Porque tal vez no podía ya articular, pero para nosotros el decir consumado es un grito de victoria, es un grito en el cual podemos decir Jesús se dio por cada uno de nosotros y nosotros ahora podemos tener la victoria del Padre para nosotros ser bendecidos en este momento. Quiero que me ayudes, por favor, ahí donde estás en tu casa, a darle un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso cuando dijo consumado es para la vida de cada uno de nosotros. Yo estoy solo aquí en la iglesia, pero sé que estás con tu familia ahí. Vamos a aplaudirle con todo nuestro corazón al Dios Todopoderoso y darle gracias porque Él a través de su muerte consumó esa victoria para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Me gozo en saber que yo como hijo he sido bendecido a través de su muerte. Pero lo que más me da gozo es que no solamente murió en la cruz, sino que resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Hoy está sentado diciendo, Padre, ayúdale, Padre, perdónale. Y nosotros si fallamos, vamos con Jesús, le decimos, Jesús, ayúdame, perdóname. Y Él intercede con el Padre y le dice, perdónale. Ayúdale, mira, tal vez falló y es lo que me llena de alegría cuando Él a través de su muerte consumó la salvación para cada uno de nosotros. Entramos a la última palabra. La séptima palabra que Jesús expresa en la cruz es espíritu. Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase o esta palabra es el reverso de la cuarta palabra. La cuarta palabra decía, ¿por qué me has abandonado? Si bien Jesús sintió abandono del Padre, no obstante, con esta palabra Jesús sabía que el Padre siempre había estado con Él. Cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesús son la expresión más excelente de la persona que deja todo en manos de Dios.
Sé que estoy viviendo un momento complicado, pero estoy en tus manos. Sé que estoy a punto de morir, pero estoy en tus manos, decía Jesús. ¿Cuántos de nosotros en los momentos complicados hemos dicho, Jesús, estoy en tus manos? ¿Cuántos en este momento de crisis podemos decirle al maestro, maestro, estoy en tus manos? ¿Cuántos en este momento complicado que estamos viviendo podemos decirle, Padre, yo sé que nunca me has abandonado, Padre, yo sé que siempre tus manos han estado extendidas para bendecirme? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús murió en ese momento, después de 3 horas de agonía en esa cruz y después de casi 13 horas desde que fue arrestado. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en algún momento pudo provocar alegría en el reino de las tinieblas. Pero ahí cuando murió Jesús, fue cuando empezó la gran victoria para cada uno de nosotros. Ahí es cuando el diablo perdió fuerza, cuando nosotros fuimos redimidos por la sangre poderosa del Dios Todopoderoso. La mente de Jesús estaba en calma después del tormento que había sufrido. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en las manos del Padre. Porque cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabe que el Padre estaba junto a Él. Sabía que el Padre estaba junto a Él en esa cruz. No solamente estaba María, no solamente estaba la gente que le veía ahí, ¿verdad? Sino el Padre también estaba junto a Él, ayudándole en el momento complicado, en el momento difícil, amado hermano y hermana. El Padre siempre ha estado contigo. La Biblia dice, ¿verdad?, en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo cuando fue el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Entonces, como ayer estuvo al lado de Jesús, lo seguirá estando contigo y conmigo en este momento difícil. Así que no nos alarmemos, así que no perdamos la confianza y sigamos confiando en el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Dices conmigo amén en esta hora? Amén. Sé que el Señor, a través de este recorrido de las 7 palabras, te ha estado hablando y te ha estado bendiciendo. Sé, amados hermanos, que el plan perfecto de Jesús para salvarnos fue cumplido en esa cruz. Quiero decirte por último lo que dice Juan 10:18. Cuando Jesús habla y dice, mi vida nadie me la quita, sino que yo la mismo la doy. No tengo temor de perderla, porque voy a volver a tomarla. En una versión más actual dice en Juan 10:18. Nosotros entendemos, amados hermanos, que en estas 7 expresiones, 7 palabras que Jesús habla en la cruz, entendemos el gran amor derramado para cada uno de nosotros. En el momento de sufrimiento tuvo un corazón perdonador. En el momento de sufrimiento se sintió tal vez abandonado un momento por el Padre, pero al final, en el último momento, entregó su espíritu al Padre, y el Padre lo cargó y lo tomó en sus manos, como nos carga a nosotros, como tiene misericordia para cada uno de nosotros. Un hombre soñaba y decía, Jesús, me has abandonado, Jesús, no me dejes. Y Jesús le habla y le dice, ¿por qué sientes que te he abandonado? Es que soñé que iba en la playa, y en la playa solo había un par de huellas y me siento solo, me siento abandonado por ti. Jesús le habla y le dice, esas huellas que están en la playa son mías, porque yo a ti te llevo cargando. En este problema complicado, amados hermanos, que estamos viviendo como humanidad, Jesús carga nuestras vidas y Jesús derrama de sus bendiciones para cada uno de nosotros. Concluyo con esto. Estas 7 palabras son parte del momento más difícil de Jesús como Hijo y de Dios como nuestro Padre. Pero a su vez para nosotros, estas 7 palabras son las más hermosas. Palabras que nos dieron vida cuando Él moría. Palabras que nos dieron salvación cuando Él moría. Palabras que hoy hacen saber que Jesús lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Me gustaría que en nuestros hogares nos pusiéramos de pie un momento y tomáramos a nuestra familia en nuestras manos, hoy que es viernes de crucifixión, y juntos pudiéramos darle gracias a Jesús por su muerte en la cruz. Juntos pudiéramos decirle gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque a pesar de que estabas viviendo el peor momento de tu vida, te tomaste tiempo para perdonar. Si aún estando en el peor momento de tu vida,
pudiste perdonar. Ahora que estás sentado a la diestra de tu Padre, puedes seguir perdonándonos. Ayúdame. Y cierra tus ojos con los tuyos en esta hora. Abrázale si puedes. Sé que no es permitido abrazarle, pero si es tu familia contigo, la que solamente está, puedes abrazarle y decirle junto conmigo: Señor, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario. Sé que fueron horas de agonía. Sé que pasaste muchas horas de dolor y de sufrimiento para culminar en esa cruz siendo aún inocente, muriendo junto a dos pecadores. Gracias, Señor, por haber muerto por mí. Gracias por ese sufrimiento. Gracias por cada gota de sangre que fue derramada. Gracias por cada azote, Señor, que fue sobre tu cuerpo, sobre tu rostro, por esa corona de espinas. Gracias, Señor, gracias. Porque a través de ello mi vida puede tener redención. Porque a través de ello mi familia que hoy está conmigo puede tener redención. Porque gracias a Dios mi familia que tal vez hoy no está contigo también puede tener redención. Gracias por tu infinito amor y gracias por tu misericordia hacia mi vida. Te invito a que después de que terminemos la oración, tomes un momento con tu familia de nuevo y oren juntos. Y juntos le demos gracias a Jesús por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por este mensaje y gracias, Padre Santo, por esta oración que hemos elevado con nuestros hermanos. Tú eres bueno y eres maravilloso, Señor. Amén. Gracias a Dios por este tiempo que hemos estado, amados hermanos, escuchando su palabra. Le bendecimos en este viernes. Le damos gracias a Dios porque usted nos escucha, transmite este mensaje, mándelo a sus amigos, a sus familiares y sabemos que va a ser de bendición para sus vidas también. Nosotros les amamos, les apreciamos, reciban un saludo de mi esposa, de mis hijos, estamos orando por ustedes y quiero decirles algo bastante importante. Pronto nos volveremos a ver y tendremos cosas muy nuevas, interesantes para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos, estamos en contacto. Amén. Sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor. El Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio.
Hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar.